Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir el inicio de esta nueva unidad con todos ustedes. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos compañeros y amigos. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales en la unidad número 3, tema número 1. Vamos a iniciar, como es de costumbre, presentándoles en pantalla. Vamos a presentarles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar. Ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver la unidad número 3 con el tema central, es el Islam y Occidente. Con el tema número 1 vamos a ver Arabia y los países del Islam, la vida de Mahoma, el Islam clásico. Esos son los temas correspondientes a esta unidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de esta actividad, de esta nueva actividad. Entonces recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. Eso quiere decir que pueden consultar en otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice, escriba las características del Islam. Tienen que describir claramente cuáles son las características del Islam, todas completas. La siguiente dice, ¿es lo mismo decir árabe o musulmán? Tienen que poner si es sí o si es no y tienen que justificar su respuesta. La siguiente, escriban los orígenes del Islam, dónde se originó. Y por último, escriba en un párrafo no menor a 30 líneas quién fue Mahoma. Entonces, tiene que mínimo tener 30 líneas el párrafo, igual que ustedes tienen que hacer. Tipo resumen de quién fue Mahoma. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. La rotulación de la hoja es indispensable. Ahora, en la siguiente estructura dice, utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. En el párrafo, en la cuarta unidad, ustedes, si es que así lo creen conveniente, para mejor presentación de su tarea, ustedes pueden complementar con una imagen, que pueden bajarlo de internet, o tipo cromito que lo pueden pegar acerca de Mahoma. Y obviamente de poner toda la descripción correspondiente en función de lo que se les está pidiendo. Recuerden que la rotulación de la hoja es fundamental. En la parte superior ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hojita cumpliendo con todos los datos que ustedes solicita y a continuación ustedes desarrollan su tarea. A continuación tienen las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones en función del contenido para que su tarea cumpla los requerimientos que se les solicita. A continuación, en la parte última, tenemos información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 con el tema Arabia y los países del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico correspondientes a la semana 1 de esta nueva unidad de fecha 29 de abril del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 29 de abril, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Así que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad. Les deseo suerte y una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar la presente actividad, de forma inmediata nosotros vamos a proceder a dar explicación acerca del tema que ustedes tienen referente al desarrollo de clases de la presente semana. Y vamos a hablar de este tema fundamental que también ustedes podrán haber observado en noticias, este conflicto armado que se ha venido desarrollando en Oriente Medio y que prácticamente parte justamente de tendencias y características religiosas y que parte fundamentalmente del origen del Islam y también de todas las estructuras de Occidente. Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en la presente clase.
vamos a desarrollar, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando sobre el Islam. ¿Qué es el Islam? Prácticamente vamos a ver en esta siguiente estructura. Arabia y los orígenes del Islam. Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el Islam creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado al poder político, pues su fundador Mahoma fue a su vez líder religioso y político, con tal éxito que al momento de su muerte en el año 632 había logrado unificar toda la península arábiga y un siglo después de su muerte el imperio islámico se extendía desde el océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, tenía cuando nació Mahoma, esto es en el año 570-571, pocos habitantes, todos de habla árabe, que eran o pastores nómadas llamados beduinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura o el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy está Yemen y también Omán en la actualidad. Entonces prácticamente fue un pueblo totalmente pequeño. Estas tribus vivían en constantes guerras y no constituían un estado. Practicaban una religión politeísta, eso quiere decir que tenían varios dioses, tales como piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo de Zamzam y de la Kaaba, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitio a los que se veneraba como dioses. Ese fue el inicio prácticamente, los primeros pasos en cuanto al origen del Islam. En cuanto a la vida de Mahoma, ustedes tienen aquí un pequeño recuento, una pequeña estructura en cuanto a su biografía. En la Meca, hacia los años 570, nació Mahoma. Huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaba en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica, a Harisha, de nombre, con la que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, que se lo denominaba Alá, al que se debía adorar. Entonces, en el año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo habían sido Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos. Atrajo a seguidores, pero también burlas y también enemigos. Y en el año 622, tras la muerte de Hadisha y Abu Talib, huyó con un gran grupo de prosélitos armados a la ciudad vecina de Medina. Esta migración es conocida como la Égira y se la considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso e inicio del calendario musulmán. Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina, que fue el Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaron. Los árabes sentían la necesidad de unificarse en un solo estado, que creció y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y su propio espíritu guerrero que obviamente los poseía. En el año 630, la Meca fue recuperada por los mohametanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá, eso quiere decir al Dios. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus habían sido unificados. Como no tuvo heredero varón, estallaron disputas por la sucesión, pero al final triunfó el suegro, obviamente, de Mahoma, que fue el profeta Abu Bakr.
primer califa y también sucesor, en este caso, de Mahoma. Esas son las primeras etapas en cuanto a la expansión del Islam. Aquí en este mapa temático, ustedes pueden observar en tomate, en medio cafecito y tomate, toda la expansión que tuvo en este caso el Islam. La expansión durante el año 632, un tomate bastante oscuro, la expansión en el año 650, un tomate mucho más claro, y un color mucho más claro la expansión hasta el año de 1715. Pero obviamente esta religión como tal, esto se extendió casi incluso por Europa. La mayoría de Europa llegó este tipo de imperio, que fue el imperio islámico, y obviamente que dominó a través también de su cultura y también de su religión. En cuanto al Islam clásico, el Islam clásico se conoce como al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar de la civilización islámica, que comienza con Mahoma y llega al siglo XV, cuando en un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano. Esto es la toma de Constantinopla en el año 1453, y en el otro termina la presencia musulmana en España, que fue la caída de Granada en el año de 1492. Es esta parte justamente muy importante, justamente incluso para nosotros, para Latinoamérica, porque prácticamente toda la cultura española, como se la conoce, es parte o tiene una fuerte influencia de este imperio, del imperio árabe, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su religión, en una determinada etapa, obviamente está 100% ligado. Es por eso que, por ejemplo, el flamenco como tal, la música flamenca, es un proceso de un mestizaje entre la cultura española, pero también en este proceso de expansión del Islam y también de la cultura árabe. Entonces, prácticamente todo este proceso no es que los españoles también tienen un proceso de cultura pura, sino también es un proceso de mestizaje gracias a esta gran expansión que tuvo el Islam. Y no solamente dentro de la cultura, dentro del arte, dentro de la música, también tenemos de la religión, tenemos de la escultura, tenemos de determinadas ciencias como la matemática y otras actividades que obviamente nos llevaron o nos legaron, no solamente para los españoles, sino para toda la humanidad, la cultura islámica. Pero en este caso regresamos, obviamente, a la caída de Granada en España en el año 1462. Las tribus árabes unidas bajo el mandato de los califas, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles. Expandieron la religión islámica y conquistaron en pocos años, esto es, de los años 697 al 708, casi toda Asia Menor, Egipto y el norte de África. Había condiciones en estos pueblos que favorecían la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las rutas de comercio y la gran habilidad para pactar con enemigos y convertir a las clases altas en sus colaboradores. Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por el califa, quien también designaba a los códies o jueces. La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, que fue en aquel tiempo el dinar. Entonces ahí tenemos parte de la historia de la expansión de este gran imperio que fue el Islam, y dentro de ellos el Islam clásico. La deuda que nosotros tenemos con el Islam como sociedad, como humanidad, nosotros tenemos una gran deuda. Vamos a ver todos los aportes culturales, científicos, sociales, todo lo que ha tenido en relación a esta gran cultura que fue el Islam. Deuda con el Islam, el mundo actual tiene gran deuda con el Islam y los árabes en cuanto a la ciencia, a la cultura. Fue a través de ellos que llegaron al mundo medieval y hasta nosotros todos estos conocimientos. El conjunto de obras de ciencia, filosofía y literatura de los clásicos griegos. Los sabios musulmanes tradujeron al griego, al árabe y completaron y comentaron gran parte de esas obras.
desconocidas en Occidente. Luego la mayoría de esas obras fueron traducidas del árabe al latín en España y se conocieron también en Europa. Pero no solamente se quedó en Europa, sino eso también vino hacia nosotros con la conquista de los españoles. Eso quiere decir que fue mucho más allá que de la simple expansión por Europa. La propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias. A los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medios de 10 símbolos, pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes lo recogieron y aplicaron. El tratado más antiguo es el Mohamed Musa de Khwarizmi, quien, no, quien tiene un apego por las matemáticas, quien tiene un apego en relación a estas estructuras, saben que obviamente quién es Khwarizmi. Él se desarrolló durante los años 780 al 850 antes de Cristo. Otro que también tenemos que reconocer es la invención del álgebra, con otro tratado, el propio Khwarizmi. Obviamente, que fue una de las álgebras más importantes, obviamente, que dio origen a todo el proceso de expansión también de de las matemáticas. También en la inducción del método experimental en la ciencia. La síntesis aristotélica de Avicena durante el año 980 a 1037, la separación de la teología y la filosofía por Averroes durante los años 1626-1198, maestro además de matemática y también de medicina. Y por último, una serie de técnicas en química, física, minería, metalurgia, arquitectura y muchas otras ciencias aplicables que también nos dejaron como legado los el, el, el que nos dejaron el Islam, esta cultura islámica para el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Ahora, una vez que nosotros hemos visto todas estas importantes actividades en función de esta cultura, vamos a ver a continuación un poco más acerca de la cultura del Islam. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Lo vamos a ver en la siguiente etapa. Solo regálenme un segundito nomás. Ya, entonces, como les había dicho, vamos a ver un poco más ampliado sobre el Islam. Vamos a ver qué es el Islam. Y vamos a ver justamente en esta primera etapa, vamos a ver todo lo que se refiere a esta gran civilización, obviamente que fue de mucho apoyo para el desarrollo de la humanidad y especialmente de las ciencias, que obviamente fueron muy indispensables para el desarrollo de la humanidad. ¿Qué es el Islam? El Islam es una de las grandes religiones monoteístas, eso quiere decir que tiene un solo Dios del mundo. La segunda en importancia luego del cristianismo. Tiene alrededor de 1.800 millones de fieles en el mundo entero, eso quiere decir el 25% de la población global practican este tipo de religión. Se trata de una religión abrámica como el judaísmo y el cristianismo. Sus religiones hermanas, identificadas con las tradiciones espirituales inaugurada por el primer patriarca judío Ibrahim, quien había nacido alrededor del año de 1813 antes de Cristo.
Sin embargo, el Islam se distingue de las otras dos en la elección de su profeta. En este caso tenemos Mahoma, que es Muhammad, y su libro sagrado, el famoso Corán, aunque también acepta como texto sagrado al Torá judía, que es el Pentateuco cristiano, los salmos bíblicos y también el Evangelio. El Islam venera de manera exclusiva a Alá, cuyo nombre proviene de la voz semítica, empleada también en la Biblia. Su Dios es único y no se toleran sus representaciones, juzgadas como idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que se traduce como que se somete, y se dividen en cuatro ramas de la religión, que son las siguientes. Tenemos la primera, que es el sunismo, es la rama mayoritaria del nivel mundial, son devotos tanto del Corán como del Sunnah, de allí su nombre, la selección de dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma. Según su interpretación, el profeta le debería sucesor como líder del Islam, un árabe de la tribu de Quraysh, de la cual él mismo procedía. La otra rama de esta religión es el chismo, aunque representa entre el 10 y el 15% de la población musulmana mundial. Es la segunda rama más importante del Islam, y sus seguidores entienden que el profeta Mahoma le sucedió al califa Ali bin Talib, por lo que Shia significa partida de Ali, en árabe Shi'u Ali. Otra de las ramas del Islam es el Harijismo. La tercera en importancia, su nombre significa el que se sale, Yahiri, ya que sus orígenes provienen de una división del seno de Chismo en el año del 657. A diferencia de los chiíes y suníes, quienes tenían ideas conservadoras de quién debía ser el líder de los musulmanes, los jaríes consideraban que esa debía ser una decisión libre de la comunidad. Su doctrina parte de que ningún musulmán puede tener fe y obrar mal al mismo tiempo, incluso si se trata del califa, quien debería en ese caso ser destituido por su propio pueblo. Entonces, van estructurando determinados niveles en función de estas estructuraciones y de subdivisiones del Islam. Y por último tenemos el sufismo, nombre empleado para diferentes grupos esotéricos ortodoxos o heterodoxos vinculados al Islam, por lo que en sus inicios no fue reconocido como parte del cuerpo oficial de la religión. Según los seguidores del sufismo, Mahoma había inaugurado el camino, el Tariq, del cual hay antecedentes en el Corán, un conjunto de métodos, formas y ritos de purificación del alma, interpretación mística y de la relación de Dios con el cosmos. Así se diferencia del resto del Islam, en que persigue la proximidad a Dios mediante la santidad, que en este caso se traduce como walaya dentro del idioma islam. En cuanto a la historia del Islam es vasta y compleja. Como suele ser en el caso de las grandes religiones, tuvo un enorme impacto en la política y la sociedad de su religión de origen y en el mundo etéreo. Sus orígenes se remontan a la península arábiga del siglo VII, con la llegada del profeta Mahoma, a lo que estaba poblado por diversas tribus y comunidades nómadas o también seminómadas, como los beduinos, y pequeñas poblaciones de agricultores que ocupaban los oasis del norte de las zonas más fértiles y densas del sur, hoy lo que es Yemen y también Omán, dentro de las divisiones de territorio. Estos pobladores seguían sus propias religiones politeístas, o eran judíos, cristianos o seguidores de zoroaterismo. Tenían como ciudad sagrada la Meca, donde estaba el pozo sagrado de Samsam y el templo de Kaaba. En las fuentes de la ciudad, Mahoma tuvo una revelación religiosa a sus 40 años y se dedicó a predicar la que según él era la antigua y verdadera religión.
que judíos y cristianos debían degradado. Así unificó la religión y dio inicio al Estado musulmán. Con su muerte en el año 632, este Estado quedó en manos de sus sucesores, los califas, quienes fueron los encargados de llevar la religión más allá de lo que había deseado Mohammed. Entre los siglos 6 y 7, el recién nacido Imperio Islámico conquistó desde la India al norte de África y Asia Central, hasta la península ibérica y el Mediterráneo. Durante 3 dinastías sucesivas, los califas ortodoxos, los califas omeyas y los califas abasidas. En el año 945, los yelzudidas o turcos musulmanes se apoderaron del imperio, iniciando así su decadencia, caracterizada por la descentralización política y la pérdida de territorios. Luego de vencer a los bizantinos durante el año 1071, los musulmanes se enfrentaron a los reinos cristianos de Occidente en una serie de conflictos conocidos como las cruzadas, que fueron las guerras católicas que se les conoce normalmente. A su término surgió Saladino, 1138 hasta el año 1193, quien unificó el califato y recuperó las tradiciones ortodoxas, impulsando la edad dorada del Islam. Esta culminó con la invasión de los mongoles desde el este, quienes acabaron con el califato abasi, pero eventualmente se convirtieron al Islam, esparciendo la religión a nuevos confines de Euroasia. El surgimiento de los poderosos imperios europeos durante el siglo XVIII y XIX sentenciaron el punto final del Islam como potencia mundial. El único de sus representantes políticos fue el Imperio Otomano, disuelto luego de la Primera Guerra Mundial y segmentado en una serie de protectorados europeos. El Islam llega al siglo XXI en un estado de dispersión, con prácticas variadas en naciones más o menos ortodoxas e incluso una presencia considerable en naciones occidentales. Además, sufre la mala fama del radicalismo terrorista surgido con el enfrentamiento de Estados Unidos con agrupaciones fundamentalistas como Al-Qaeda o Estado Islámico. Y obviamente de aquí nacen todos los problemas, obviamente que también tenemos en función de estas actividades. En función del Corán, ¿qué es el Corán? Y hemos visto un poco de la historia en cuanto a la religión como tal del Islam, pero el Islam se basa en un libro sagrado, así como el cristianismo en la Biblia. Acá en el Islam tenemos al Corán. Vamos a ver qué es el Corán. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán, también llamado Al-Corán o Corán, donde estaría contenida la palabra de Alá, revelada al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel, que obviamente en árabe significa Gabriel. Estando vivo el profeta, sus enseñanzas se transmitieron oralmente o transcritas en soportes de cuero, palma, hueso, entre otros materiales, hasta que se compilaron en papel durante el califato de Uthman ibn Affan, cuando se formularon en sus 114 capítulos modernos, divididos a su vez en versículos. En el Corán hacen presencia personajes míticos de la tradición cristiana y también de la tradición hebrea, como Adán, Noé, Abraham, Moisés o incluso Jesús de Nazaret, quienes son tenidos como profetas de Dios, es decir, profetas islámicos. Sin embargo, es Mahoma en la tradición islámica quien tiene, por decirlo así, la última palabra o el poder de todo este proceso religioso. El Corán se escribió en el idioma árabe clásico, idioma en el que se suele recitarse durante la liturgia, aunque hoy en día ha sido traducido a innumerables idiomas. Tras traducciones se consideran versiones del original, nunca equivalentes al mismo, con un valor puramente didáctico educativo. En cuanto a la creencia del Islam, el Islam cree en la existencia de un único Dios, esto es Alá,
creador, sustentador y soberano del universo, el cual se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos, siendo uno de ellos incluso Jesús de Nazaret. De ellos las cualidades que los musulmanes le atribuyen a Dios no son muy distantes de las que judíos y cristianos proponen, aunque con diferentes consideraciones. Eso obviamente dentro de esta estructura. Por ejemplo, el Dios del Islam es único e indivisible, a diferencia del dogma de la Trinidad cristiana. Además, es irreprensible, por lo que no permite el culto a imágenes o representaciones, como sí hace el cristianismo. Al menos el católico con su santoral tiene diferentes santos, tiene diferentes representaciones, cosa que no permite en este caso el Corán, cosa que no permite en este caso este tipo de religión. Todo eso se considera como obviamente un sacrilegio, como algo que no está permitido. Por otro lado, el Islam cree en la existencia de los ángeles, que son criaturas divinas que sirven de intermediarios entre la humanidad y también el Creador, y que además desobedecen sus mandatos. También cree que la predestinación y que en la voluntad de Alá está detrás de todo lo que ocurre en el universo, perjudicial o beneficioso, ya que aquello que él no desee que ocurra no podría ocurrir. El último lugar del Islam, que cree en una vida luego de la muerte, así como en un juicio ante Alá, en el que cada persona le será entregado por los ángeles un libro con sus obras terrenales o con sus pecados. Esto ocurrirá el día de la resurrección, o Yaha al-Kiyaha. Obviamente, si nosotros hacemos una comparación con las religiones, obviamente con las diferentes religiones que tienen casi la misma estructura, las mismas características, tienen todas las características similares, con la diferencia especialmente con la religión católica, que ellos empezaron a desarrollar deidades, que empezaron a desarrollar diferentes imágenes, las cuales empiezan a venerar, y que las otras religiones eso consideran como un pecado porque no es procedente. Y eso sí está escrito tanto en la Biblia cristiana, está en las Biblias católicas y también está en este libro del Corán. Pero sin embargo, los católicos han decidido, justamente por diferentes características propias de la religión, han decidido construir este tipo de imágenes, los cuales no es correcto su veneración, pues se considera un sacrilegio. Eso en cuanto al desarrollo del Corán. El símbolo del Islam, obviamente ustedes pueden observar, es la bandera roja con una luna y una estrella. Ese es el símbolo principal del Islam. Así como el cristianismo se identifica con la cruz, el símbolo con que tradicionalmente se asocia al Islam es la media luna, o más aún la creciente y estrella, y una media luna con una estrella en su costado cóncavo, a veces con 8 rayos en sus puntas. Su origen se remonta al Imperio Bizantino, donde se asociaba a la versión romana nisada de Artemisa, Diana de la cazadora, y se dibujaba con las puntas de la luna hacia arriba como si fuera cuernos. Este símbolo pasó al Imperio Otomano, conquistadores de Bizancio, y se asoció tanto al Islam, que hoy en día figura en muchas banderas de naciones islámicas como Argelia, Turquía, Túnez, Libia, Pakistán, Mauritania, Malasia, Chipre del Norte, Azerbaiyán, entre otras ciudades. Es obviamente como estructuras como símbolos, como banderas, totalmente reconociendo al Islam como su religión oficial. Entonces, en esta clase ustedes han podido observar un poco más acerca de todos estos procesos de la expansión del Islam, de cómo se fueron dando, cuáles son las características, cuáles son sus estructuras, subreligiones relacionadas al Islam y otras características más que a ustedes les permitirán reforzar los conocimientos para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Es bueno conocer y saber que nosotros obviamente no tenemos una sola religión, o dicho de otra manera, de dónde surgen nuestras religiones.
que nosotros proferimos, porque aquí en el salón de clases ustedes podrán tener divergencia en cuanto a las opiniones, en cuanto a la religión que cada uno practique, sus creencias, pero obviamente es bueno conocer, es bueno saber, es bueno tener un conocimiento más amplio cuáles son las características en cuanto al origen mismo de una serie de religiones que obviamente han surgido y que obviamente infieren, tienen injerencia en la mayoría de la población a nivel global hasta nuestros días y que obviamente nos invitan cada una de ellas a ser mejores personas, a obviamente tener determinadas condiciones en lo que nos hagan de ser mejores personas con nuestros semejantes y con todo lo que nos rodea. Así es que es bueno un poquito también recapacitar, es un bueno meditar qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento y cuáles son las formas en las cuales nosotros, de acuerdo a nuestro Dios, debemos comportarnos ante Dios y ante toda la humanidad en general. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido este interesante tema que nos va a poner a meditar a más de uno. Así es que, por favor, vuelvan a repetirse la clase si desean, revisen el material de apoyo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Una excelente noche, licenciado. Muchas Buenas gracias. noches, licenciado. Que esté Cuídese bien. mucho. Muchas gracias. Una linda noche, licenciado.